La Iglesia apoyó plenamente la acción y durante la primera mitad de enero de 1978, más de 1000 personas se habían sumado a la huelga de hambre a lo largo y ancho del país. Los huelguistas no solo pedían la amnistía total, sino que también la libertad completa de los sindicatos. Se trató de un proceso extraordinario de la política popular contra el régimen. La huelga adquirió tal fuerza que el bancerismo tuvo que rendirse, incluso a animarse a firmar un decreto oficial juntamente con los representantes de la Asamblea de los Derechos Humanos, que actuaba de portavoz de los huelguistas. Casi al instante, los obreros de vuelta se apoderaron de los sindicatos, expulsando a los interventores del gobierno que los controlaban. A los pocos días renacieron la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la COP, intactas, prácticamente con la misma dirección existente hasta el golpe bancerista de 1971. En todo el país crecieron las huelgas, la agitación obrera y hubo una fuerte actividad política. Finalmente, Banzer tuvo que renunciar a toda pretensión de mantenerse en el poder o presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. La jefatura militar dio pleno apoyo a su sucesor, el general Juan Pereda Asbun, con el que el régimen confió en encaminarse hacia un gobierno civil controlado basado en el apoyo de rigor del campesinado al gobierno de turno. Frente al poder militar y a su candidato estaba Hernán Siles Suazo y una nueva coalición de partidos políticos de izquierda y centro. Al abandonar el MNR, Siles creó el MNRI en el exilio chileno. Este MNRI se puso de acuerdo con el Joven MIR y otros grupos para formar una flexible coalición electoral con el nombre de Unidad Democrática Popular, UDP. Poco antes de las elecciones mostraron que el campesinado ya no votaba en bloque. La fórmula de Siles obtuvo tantos de sus votos juntamente con las de las masas urbanas que el régimen advirtió que perdía las elecciones. En este momento, Pereda recurrió al golpe de Estado, declaró inválidas las elecciones y anunció que gobernaría hasta el resultado de las elecciones del año siguiente. En noviembre se produjo otro cuartelazo, designando a una junta militar precedida por el general Padilla. Esta no solo anunció nuevas elecciones libres, sino que el gobierno no presentaría ningún candidato oficial ni apoyaría a ninguno civil. Aunque el vencedor de las elecciones por estrecho margen fue Paz Estenssoro y su MNR rejuvenecido, en realidad ningún candidato tuvo una mayoría absoluta. Además, la hostilidad contra Banzer era tan intensa que ningún grupo se aliaría a él en el nuevo parlamento. Los discursos de Paz Estenssoro entre el 52 y el 56 y sus discursos después de 1985 o después de 1971 por lo menos, parecen ser escritos con tintas que provienen de diferentes fuentes. El MNR en gran medida creo que cavó su propia fosa cuando revirtió el sentido de sus medidas políticas y económicas después de 1985, dando origen al llamado periodo del neoliberalismo. Para prevenir un duro enfrentamiento, el Congreso decidió llamar a elecciones en 1980. Nombraron a Walter Guevara, que era presidente del Senado, como presidente interino hasta que tomara posesión de su cargo el vencedor de las elecciones de 1980. Guevara fue el primer régimen civil desde 1964. Su presidencia solo duró unos meses, siendo derrocado por una junta militar en noviembre de 1979 a la cabeza de Alberto Natush Bush. Pero la oposición política dentro del país fue tan intensa, con enfrentamientos violentos y huelgas, que dejaron un saldo de más de 200 muertos. Los militares fueron incapaces de controlar la situación y tuvieron que dejar el poder a poco más de 2 semanas que estuvieron. Pasó a ocupar la presidencia otro civil de compromiso, esta vez una mujer, Lidia Gayler Tejada.
Fue la primera presidenta en la historia del país y una de las pocas con las que cuenta la historia latinoamericana. En la tercera elección de 3 años consecutivos, Hernán Siles Zuazo y la UDP lograron victoria en junio de 1980. Pero la vuelta provisional al gobierno civil con Geyler costó demasiadas concesiones a los militares de línea dura dirigidos por el general Luis García Meza. Estos se negaron a permitir que Siles Zuazo tomara posesión de la presidencia y en julio de 1980 las Fuerzas Armadas volvieron a apoderarse del poder, a pesar de la oposición de todos los partidos y grupos civiles. Esta fue una aproximación a la historia general de Bolivia de Herbert Klein. Revisamos una de las obras más destacadas en esta materia, por lo que les recomiendo leerla. Hasta aquí he tenido el gusto y el privilegio de presentarles la primera temporada de Ajayu, un esfuerzo que pretende hacer que recuperemos el alma de nuestro amado país. Hasta la próxima.